La historia de una ciudad basada en fotos que en el transcurrir del tiempo su valor tanto sentimental como económico va incrementando. Arroz con coco, ahí en la costa me vuelve loco. Hola amigos y seguidores de Hablemos de Historia. Soy Lady de la Rosa Navarro, nuevamente compartiendo con ustedes temas de interés general relacionados a la historia. Antes que nada, desearles un feliz año 2021 lleno de mucha salud y vida a todos los que nos escuchan y siguen en nuestras redes como Instagram, YouTube y SoundCloud. Y por supuesto, disculparme ante la ausencia de un nuevo contenido, pero como todos saben y entenderán, el mes de diciembre lleva consigo los compromisos que no realizaste en el resto del año. Yo quiero un coco que esté llenito y que no esté roto. En el día de hoy quiero compartir con ustedes un tema que en el diario vivir observamos en las redes sociales, como son las fotografías de la antigua Cartagena, donde llegamos a apreciar los eventos, la vida del cartagenero común y por supuesto la infraestructura cambiante del centro histórico y sus alrededores. Pero más allá de ello es también cuestionar e interesarse por quienes realizaron este trabajo y sobre todo los que impusieron tal ejercicio en la ciudad heroica. Una labor que en la actualidad muchos ejercen y es reconocida como una profesión muy aceptada por nuestra sociedad, siendo la fotografía. Así que, sin más preámbulo, abrimos este nuevo segmento de los inicios fotográficos en la ciudad de Cartagena durante las primeras décadas del siglo XX. Así que, no siendo más, ven y hablemos de historia. Arroz con coco, pues. La ciudad de Cartagena de Indias se le ha caracterizado por estar llena de acontecimientos socioculturales de gran importancia, formándolo como parte de su historia y permitiendo de esta forma registrar de manera fotográfica todo momento que ha marcado al pueblo cartagenero y, por qué no, también a toda una nación. Pero más allá de esto, hay que también valorar no solamente estos recuerdos históricos que se han creado obviamente por diferentes fuentes, por diversas formas, sino también quienes lo hicieron valer. Y en ellos hay que darle mucha, pero mucha importancia a la labor fotográfica, es decir, a los fotógrafos. Hoy en día podemos apreciar muchas de estas obras de arte por medio del lugar llamado la fototeca. En él lograremos apreciar materiales fotográficos y fílmicos de la ciudad de Cartagena realizados por estos diferentes fotógrafos que estaremos mencionando, recordando y exaltando su labor de fotografías dentro de la ciudad, y además de ello nos podrá transportar a ese modus vivendi que tenía el cartagenero común y también su infraestructura y, por qué no, el conocer más allá de lo que hoy en día podemos ver en la actualidad. Y por ende entender también que así como nosotros valoramos estas fotografías de la década de los 20 y de los 30, nuestras futuras generaciones también valorarán nuestro trabajo fotográfico de la juventud de hoy en día. Ahora bien, es también necesario más adelante mostrarles estos materiales fotográficos para que ustedes puedan tener idea de quién pertenecieron, quiénes son los autores o de qué familia hacen parte estas fotografías.
Precisamente en esta temporada, las fotografías no solo se remontaban a lo que eran paisajes, a lo que eran espacios de la ciudad de Cartagena, específicamente centro histórico y zonas aledañas como hoy en día Crespo, Laguito, Boca Grande, Castillo Grande, parte de Chambacú, entre otras más, sino también el demostrar eventos que en cierta manera fueron historia en el país, como la llegada de presidentes nacionales e internacionales, eventos sociales, eventos de los reinados de belleza, entre otros más, que hoy en día son fotografías que valen la pena conservar. Su valor, tanto sentimental como económico, cada día va creciendo más. Dentro de la indagación y de la exploración de este tema que es muy, digamos que fácil acceso por parte de un público general gracias a la Fundación Fototeca Histórica de Cartagena, logramos apreciar de que existieron diferentes casas fotográficas y si no eran casas, eran personas que de manera muy individual o muy personal trabajaron dentro de esta área de la fotografía durante el siglo o la primera mitad del siglo XX. Y obviamente dentro de esos inicios existieron ciertos problemas, también hubo una descendencia de este trabajo o en su defecto una decadencia por alguno de ellos. La gran mayoría dejaron estas fotografías en la fundación, lo que nosotros conocemos como la fototeca. Muchas de esas fotografías se encuentran allá. Otras se pueden hallar por medio de algunos familiares de estos fotógrafos, como pueden ser los hijos o nietos, quienes conservan de manera muy cuidadosa este material fotográfico y fílmico, muchos de ellos, aunque no muchos durante la época tenían cámaras para grabar, eran muy, pues pocos los fotógrafos que tenían este acceso. Además de ello, también cabe destacar la colección de fotografías por parte de la Sociedad Colombo-Alemana de Transporte Aéreo de ese entonces llamado SCACTA, quien también se apoderó mucho dentro de esta actividad y se identificó por las fotografías aéreas, las fotografías panorámicas de la ciudad de Cartagena. Y varios de los fotógrafos también de los que estaremos hablando se vincularon a esta sociedad con tal de tener también un mejor acceso y un mejor registro fotográfico de la heroica. Sin embargo, antes de entrar de lleno con el tema, me gustaría pues hacerles un listado de los fotógrafos más reconocidos o que ha tenido mayor relevancia dentro de la historia fotográfica de la ciudad de Cartagena. Si tú conoces otros de los fotógrafos que también hicieron mucha mella dentro de este trabajo en Cartagena de Indias, te pido que me dejes tu comentario aquí en el video de YouTube o en SoundCloud o en nuestra página en Instagram en @habla_historia. Ahí nos puedes dejar qué otros fotógrafos tú conoces durante esta época que dejaron mucho registro fotográfico de esta asombrosa ciudad que hoy en día posiblemente muchas cosas que vemos en estas fotografías ya no existen. Bien. Voy a mencionar los que tuvieron casas fotográficas, los mencionaré o en su defecto nada más mencionaré el nombre del fotógrafo. Bien, están los señores Gabriel Román y Carlos Román, quienes fueron los pioneros de la fotografía aquí en Cartagena. Estaba la casa fotográfica Fotos Delgado, dirigido por el fotógrafo Enrique Delgado. También estuvieron Luis Felipe y Generoso Jaspe, los hermanos Jaspes, conocido así. Foto Imperio, dirigido por Félix Vega. Juan Truco, conocido por ser el autor de las fotografías del Tuerto López. También estuvo el señor Próspero Narváez, el inmigrante italiano Juan Maggini, la casa fotográfica Fotorimolo, dirigida por Antonio Rimolo Arango. Fotos Cartagena, dirigido por el señor Pablo Gómez Isaac, Nereo López, Ezequiel de la Hoz y Víctor Campo,
entre otros fotógrafos más. Cabe destacar de que existieron otras casas fotográficas que posiblemente en este audio no logro exponer, ya que no tengo conocimiento pleno de ello, u otros fotógrafos independientes. Sin embargo, vuelvo y te digo de que si conoces otros más, no dudes en dejarme tu comentario. Ellos, muchos diría yo, que crearon una sociedad a favor de este registro fotográfico, ya que en Cartagena era algo muy innovador. Y más aún, cuando apenas se venía desarrollando a comparación de otras ciudades del país de Colombia, pues a comparación de Bogotá, como había dicho al inicio, ya tenía un desarrollo próspero, al igual que en otras ciudades como Medellín y Cali. Pero Cartagena apenas iniciaba y tenía un desarrollo muy favorable y muy aceptado dentro de su sociedad. Bien, como había mencionado anteriormente, los orígenes de la fotografía en Cartagena se deben gracias a los hermanos Román, el señor Gabriel y Carlos Román. Fueron ellos los que iniciaron este arte. Se conoce que el señor Gabriel fabricaba el material de sus propias fotografías a base de gelatina y de albúmina, una técnica que probablemente aprendió durante su estadía en Europa. Fue un fotógrafo bastante activo en nuestra ciudad. En el tiempo de 1864 y 1870-73, más tarde logró hacer una sociedad con otros fotógrafos, específicamente cartageneros que tenían ya un gran reconocimiento. Uno de ellos fue el señor Luis Delgado, quien también realizó un gran trabajo, pero lamentablemente, según las fuentes de la fototeca, sus archivos se han perdido. Debemos ser conscientes que el registro de imágenes de la ciudad de Cartagena, a medida que va transcurriendo el tiempo, se va a ir ampliando mucho más de lo que ya tenemos, y más aún con el desarrollo de las técnicas fotográficas. Y esto fue lo que sucedió durante este periodo. Cuando encontramos fotos del siglo XIX ya finales, fotos de los exteriores, es gracias a uno de estos fotógrafos del apellido Jaspe, quien ellos desde este tiempo empezaron a trabajar en tener retratos de personas y además de ello en tener fotografías de muchos espacios y más que todo de las casas que estaban en el centro histórico o que más bien que siguen estando en el centro histórico. Además de ello, esto fue una base para poder tener una preservación de este proceso de la destrucción y además de ello de los avances de muchas infraestructuras que estaba sufriendo el centro histórico de Cartagena de Indias. Sin embargo, gracias a ellos, hoy podemos apreciar diferentes fotografías en donde hay pedazos de la ciudad que solamente existen dentro de estas fuentes visuales, como es la fotografía. Un ejemplo de ellos, y espero no equivocarme, hay muchas fotografías que han mostrado mucho en Facebook, en internet como tal, en donde aparecen fotografías de la torre de reloj y sus murallas que están a los lados. La del lado, estando al frente de la torre de reloj del lado derecho, la muralla se ve que termina más allá de lo que nosotros hoy en día conocemos. Entonces, muestran siempre las diferencias de esas fotografías donde aparece la muralla más larga y otras donde aparece ya la muralla un poco más corta. Y otras donde aparece como está o en la actualidad, la muralla por donde termina la torre de reloj y la del otro lado, que es la que sigue hasta el semáforo, hasta el parqueadero de la Marina. Entonces, son fotografías que demuestran mucho y que son impactantes para el cartagenero, ya que demuestra y además de ello uno puede conocer por medio de una simple imagen cómo ha sido el cambio de una ciudad que para muchos puede ser poco tiempo, pero que son grandes cambios y grandes diferencias a comparación de hoy en día. Y así sucederá más adelante cuando logren ver fotos de hoy en día las futuras generaciones.
Un ejemplo también de ello y que muchas veces nos hemos impactado porque tal vez nunca nos hemos puesto en la tarea de analizar esa situación son los cambios que existieron en las vías, principalmente la avenida Pedro Heredia, cuando empezaron a hacer los arreglos para el nuevo sistema integral de transporte que es el Transcaribe. Todos los arreglos, todas las diferencias que hubo no solamente en el centro, sino también más allá de Chambacú. Entonces, esto fue lo que hicieron los hermanos Jasper, retratar durante esta época los cambios de la infraestructura de Cartagena de Indias. Bien, digamos que otra plataforma que es necesaria rescatar, como les había mencionado, es la colección de SCATA, la Sociedad Colombo-Alemana de Transporte Aéreo, quien nos ofrece todavía en la actualidad fotografías con unas excelentes vistas aéreas y que logramos ilustrarnos sobre el desarrollo urbano de la ciudad y sus alrededores. Y a mí me voy a que es el crecimiento que tuvo Cartagena en sus pobladores, en sus nuevas zonas urbanas. Lo que posiblemente en inicios del siglo XX no había nada, solamente un terreno vacío. Para 1950 ya existía un nuevo barrio, lo que hoy en día conocemos como barrio. Entonces, que uno entendía que empezaron como invasiones y ya hoy en día los conocemos como unos barrios totalmente formados y organizados. SCATA nos ofreció esta posibilidad de visualizar una nueva forma en la fotografía de la ciudad de Cartagena. Y además de ello, sin temor a equivocarme, se podría decir que también son las primeras fotografías de este género en el país durante este periodo. Ya hacia principios de este siglo XX se fueron abriendo otros estudios fotográficos de gran prestigio y los más conocidos de este gabinete fueron los que les mencioné ahorita. Foto Delgado, quien fue fundado por Enrique Delgado, Foto Imperio, fundado en 1913 por Félix Vega, Juan Truco, el autor de muchas fotografías que hoy existen del Tuerto López, Próspero Narváez en 1913, Enrique Valiente en 1920, Juan Mangini en 1940, Antonio Rimolo Arango, Pablo Gómez Isaac, quien empezó en 1925-1930, Nereo López y otros fotógrafos más, también Ezequiel de la Hoz, Víctor Campo. Ellos fueron los responsables en dejar plasmado en imágenes el espíritu de una época romántica y además de ello cambiante en Cartagena de Indias, y que hoy en día su legado nos permite recorrer las calles de nuestra ciudad de una mejor manera, el lograr como pausar el tiempo para que estas generaciones como nosotros y las venideras logremos ver esa Cartagena que ya posiblemente no quede ni rasgos ni rastros de ella. Algo muy particular que me gustaría resaltarles en este podcast es que, como les había mencionado anteriormente, varios fotógrafos no tenían las mismas accesibilidades que podía tener otro. Y a esto me refiero posiblemente a los materiales que tenían para su trabajo fotográfico. Eran muy escasos los fotógrafos que podían tener una cámara para grabar y también los que podían tener cámaras con flash. Si bien sabemos, durante esa época las cámaras fotográficas no son como los que vemos hoy en día, que captamos la imagen y solamente hay que esperar unos minutos o unos segundos más bien a que cargue, aparece la imagen, uno va a una tienda fotográfica a revelar las fotos y listo, eso es todo. Claro está, sin desmeritar el trabajo que hace un fotógrafo profesional como es la edición, pero en ese momento no era tanto el trabajo de edición computarizada como hoy en día vemos. Este trabajo fotográfico, como bien sabemos, en ese entonces eran con cámaras en las cuales habían que tener primero la luz plena del día. No se podían tomar fotografías de noche porque la luz no servía, la luz de energía no era lo suficiente. Además de ello, las cámaras no captaban enseguida la imagen, había que esperar un momento bastante prudente para que la imagen quedara captada como era debido.
y diferentes circunstancias que hoy en día puede ser molesto, pero en ese momento era lo último en tecnología. Entonces, ¿a qué me voy yo con esto? A que esta accesibilidad que algunos tenían y otros no, era debido también a las posibilidades económicas o financieras que tuviera cada una de estas casas o cada uno de estos fotógrafos. Un ejemplo de ello que me gustaría exaltar es el fotógrafo dueño de la casa fotográfica Fotos Cartagena, el señor Pablo Gómez Isaac, quien digamos que fue uno de los pioneros en como que en vincular a los otros fotógrafos al manejo de las cámaras con flash. Él trató de hacer, o más bien logró hacer, este trabajo a partir de la base del mercurio, quien le, por medio de un trabajo, digamos que casi químico, era lo que le provocaba el hecho de que las cámaras lograran tener el flash deseado para las fotos, es decir, una mejor iluminación y evitarse estos problemas de tener que esperar ciertos días, ciertas horas del día para poder captar una mejor imagen. Además de ello, existieron otros fotógrafos, como por ejemplo el fotógrafo Ezequiel de la Hoz, quien también tuvo avances tecnológicos, por decirlo así, en sus trabajos, a partir de los materiales que utilizaba, como las cámaras, para hacer o realizar videos. Y también cámaras fotográficas que en ciertos momentos muchos de ellos las conseguían en otros países o en otros continentes, por ejemplo, Europa. Y a partir de la Segunda Guerra Mundial, digamos que esta exportación de materiales fílmicos y fotográficos, como por ejemplo el rollo de la fotografía, que la mayoría eran de origen alemán, pues se dificultó ante la llegada de estos materiales, pues por obvias razones. Razones que más tarde lograron hacer mella en varios de ellos que lastimosamente se vieron afectados a nivel económico, ya que sin un material primario no podían seguir ante su labor. Varios tuvieron que vender sus materiales, otros fueron ir perdiéndose a medida que iba transcurriendo su descendencia y poco a poco ese trabajo pues iba decayendo. Más que todos los que se vieron afectados o perjudicados con la Segunda Guerra Mundial. Pero en otros casos, este trabajo siguió desarrollándose y no fue obstáculo para que muchos siguieran demostrando los avances y el día a día de Cartagena de Indias. Uno de ellos en exaltar fue el fotógrafo de gabinete Ezequiel de la Hoz, que no solamente aportó fotografías, sino también una pequeña mezcla entre pintura y fotografías captadas por él mismo de la ciudad. Otros fotógrafos, como Félix Vega de Foto Imperio, o Juan Mangini, o también Víctor Campos, eran también reconocidos por ser un grupo selecto de quienes eran escogidos para pertenecer y participar en eventos sociales de alto rango y de mucha importancia a nivel de la ciudad y nacional, como por ejemplo la llegada del presidente Franklin Roosevelt junto al presidente de ese entonces de Colombia, Enrique Olaya Herrera, a la ciudad de Cartagena. No todos los fotógrafos podían entrar o estar ahí presentes dentro de este evento. Eran muy pocos los que eran aceptados para captar estas imágenes. Posiblemente a nivel del público podían existir o podían haber muchos, pero cuando ya se cerraban las puertas dentro de un recinto, dentro de una casa, dentro de lo que era el evento social privado, eran muy pocos los fotógrafos quienes participaban. Era como si fuera una sociedad de fotógrafos, quien cada uno de ellos tenía una labor diferente pero esencial para saber cómo ratificar esa Cartagena dentro de las fotografías. Ahora, la pregunta que posiblemente puede llegar a muchos de los que han leído, escuchado de este tema, es ¿a dónde fue a parar
la familia de estos fotógrafos? Pues muchos de ellos, entre la división de la Gran Bolívar, la división entre Cartagena y Barranquilla y el Atlántico con el Bolívar, pues diferentes o se quedaron aquí en Cartagena o se fueron para la zona del Atlántico, lo que es Barranquilla. Y digamos que, bueno, de mi concepto es entendible, cada quien pues se iba dependiendo de cómo era su progreso también económico, en su progreso profesional, era en busca de una estabilidad. Pero no fue impedimento para que años más tarde se creara el lugar de la fototeca, como habíamos mencionado anteriormente, quien gracias a ellos logramos tener más accesible este registro fotográfico y también el salvaguardar la memoria de muchos de estos fotógrafos que posiblemente sus familias no lograron exaltarla de la mejor manera o por las pocas posibilidades o los pocos medios, pues este es el lugar ideal en el cual nosotros podemos apreciar la memoria de quienes lograron realzar más esa belleza cartagenera de cada rincón. Obviamente, no podemos dejar pasar cómo fue el crecimiento de este lugar. La fototeca se le debe este nacimiento a Dorothy Johnson de Espinosa, quien colaboró con la realización del proyecto junto a Patricia Peterman de Cosarelli, quien se encargaron de recoger todo tipo de material fotográfico y principalmente también en la búsqueda de las fotos para poder involucrarlas al archivo. Se logró obtener de manera muy abundante dentro de esta recopilación los álbumes familiares de estos fotógrafos destacados durante este y otros periodos. Uno de ellos fue el de doña Conchita Lemaitre de Tono, Mari Martínez de Torres y Elena de la Espriella. Luego más tarde se vincularon también el doctor Domingo Rojas y Fabián de la Espriella, quien era en ese entonces el gerente de Avianca. Y estamos hablando del periodo de 1985. Y cuando se fundó este lugar, fue con el objetivo de recuperar, conservar, restaurar y divulgar la historia gráfica de la ciudad Cartagena de Indias, constituyéndose hoy como uno de los centros de referencia más importantes en el campo de la difusión y la promoción de la fotografía. Este acto fue y ha sido un claro ejemplo del desarrollo con tal de preservar algo que a medida que transcurra el tiempo seguirá teniendo un valor mucho más alto del que ha podido tener en anteriores décadas. Para finalizar a este nuevo podcast, este tema del descubrimiento fotográfico nos llega a todos porque creo que en cada casa de la ciudad de Cartagena, a quien le interese ese avance, ese desarrollo que ha tenido la ciudad a partir de unas imágenes, le impacta el saber cómo fue todo ese proceso y cómo fue todo ese crecimiento gracias a unas personas que dieron del todo por seguir y crear una actividad que hoy en día es de lo más normal y de lo más común en la juventud. Como les decía a un inicio, es el diario vivir de muchos que logran tener cámaras fotográficas de las profesionales y se idealizan en seguir esa labor, en compartirlas con quien lo necesitan y a quienes les gusta. Es un trabajo que amerita mucho esfuerzo, mucho profesionalismo, mucha dedicación y mucho tiempo. Hoy en día encontramos diferentes plataformas de edición, de Photoshop, de muchas cosas que para el que es profesional en fotografía es ardua y que antes, en la época de nuestros abuelos, bisabuelos y tatarabuelos, no existía, pero también tenía su complejidad, ya que la tecnología no era tan avanzada como hoy en día, y lo más avanzado acarreaba de ciertas dificultades. Por eso,
Te invito a que sigas observando, apreciando esta historia fotográfica de la ciudad de Cartagena, porque ellos lo que hicieron fue abrir el camino para que nosotros los jóvenes y a quienes nos interesa este tema sigamos redescubriendo muchas cosas más de la ciudad de Cartagena a partir de una imagen y que así nosotros mismos con nuestro trabajo logremos dejárselo a las futuras generaciones, los cuales también seremos protagonistas de un periodo en el cual más adelante los del futuro lograrán observar y lograrán entender cómo ha sido ese proceso, lo que trabajamos hoy en día, a lo que dejaremos para la historia del mañana. Yo soy Lady de la Rosa Navarro, te doy gracias por haberme escuchado en este nuevo podcast. Nuevamente te invito a que nos sigas en nuestras redes como Instagram, @habla_historia y en YouTube y SoundCloud como Hablemos de Historia. Espero que te haya gustado esta nueva emisión y te espero en otra próxima. Un abrazo, chao. Ahí en la costa me vuelve loco. Yo quiero un coco que esté llenito y que no esté roto.